Bienvenidos a este, nuevo plató o decorado de Estamos Contigo. Estamos inaugurando una nueva etapa de este programa que ya lleva, 12, 14 años. Yo no sé cuántos llevamos ya en Estamos Contigo, pues yo creo que desde el año 2000, sí, según mis cuentas, 12 años. Entonces, estamos en directo aquí en el plató, por la gracia de Dios, mi esposa y yo, para servirte, bendecirte, orar por ti y compartirte lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Así que lo primero que tenemos es que decirte que nos llames al teléfono cuanto antes para que en el poco tiempo que hay de programa puedan entrar bastantes llamadas, porque a veces esperan hasta el final y luego ya no entran más que los pocos que pueden entrar en los últimos minutos, ¿no? Así que llámanos ya para que oremos por ti al final del programa. Sí, estamos en el 91 884 39 79, 91 también 884 41 80 y 616 401 810. También nuestras páginas web están 24 horas a través de internet, están emitiendo rkmradio.com y solidariatv.com. Y vamos a hablar en este programa de preguntas. Preguntar. Desde que empezamos a hablar, no paramos de preguntar a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y es como un ejercicio intelectual, humano, que es continuado, ¿no? Y yo creo que es interesante estudiar en la Biblia las preguntas. Dios también hace preguntas. Me gusta mucho ver cómo Jesús a veces cuando evangelizaba lo hacía preguntando, haciendo preguntas a la gente, ¿no? Y preguntas a sus discípulos, ¿no? Vamos a ver la primera pregunta de la Biblia. La hace Satanás. Así que también eso nos da un poco señal de que Dios, cuando puso a Adán y Eva, los puso por amor y no les hizo ninguna pregunta. Cuando viene alguien pidiendo socorro a nuestro ministerio, llama a nuestra puerta, en realidad, si le vemos que está destrozado, ni le hacemos ninguna pregunta. Vamos directamente a socorrerle, y así es el amor. El amor no pregunta, el amor actúa, ¿no? Pero, aunque Dios también pregunta, pero Satanás es un preguntón. Y la primera pregunta de la Biblia es una pregunta diabólica muy retorcida. Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Fíjate, con que ha dicho esto, el con que ese con que manera de... Dios había dicho eso, no comáis de este árbol, pero con que Dios lo ha dicho, ¿no? Ya pone en duda La duda, sí. La pregunta, en la pregunta pone en duda el mandato de Dios. Sí, la cordura de Dios, ¿no? Como diciendo, vaya locuras que se le han ocurrido, ¿no? Hay preguntas, desde luego, que llevan afilado el veneno, el dardo, y además lo llevan envenenado, y así son las preguntas malignas, y muchas veces hemos podido caer en ese tipo de forma de preguntar, ¿no? A lo largo de nuestra vida, ¿no? Con mala intención, queriendo herir. Que Dios limpie nuestra lengua de no hacer tales preguntas. La segunda pregunta de la Biblia la hace Dios y se la hace a Adán. La primera se la hace Satanás a Eva, la segunda se la hace Dios a Adán. Esto también es muy curioso, con respecto a la casuística, y cómo funcionan los procederes de Dios, que a quien le dio la autoridad fue Adán. El hombre, y le dijo a todos los seres humanos: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? Le está diciendo, pero bueno, he venido a pasear contigo y a hablar contigo, a tener amistad, comunión contigo, como todos los días, y no te encuentro. ¿Dónde estás? Es decir, ¿en qué estado estás? ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Qué has hecho?
¿qué has hecho? ¿No? Y yo creo que el hombre se pregunta siempre quién soy, dónde estoy, a dónde voy. Son las preguntas base de la filosofía del ser humano a lo largo de toda la historia. Pero Dios pregunta, ¿dónde estás tú? Y no lo pregunta una vez, sino que lo pregunta muchas veces a lo largo de la vida, ¿verdad? Nos pregunta, ¿dónde estás ahora? ¿En qué nivel espiritual estás? ¿En qué camino andas? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? Eso es. ¿Dónde está? Vamos a seguir leyendo. Otra pregunta más que Dios hace a Adán, es la tercera, y también se la hace a Adán, es a continuación, versículos 10 y 11 de Génesis 3. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Fíjate qué pregunta. ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? O sea, es como al niño. ¿Quién le enseña al niño que está desnudo? A un bebé. A que nadie, él no sabe que está desnudo, él no sabe qué es eso de estar desnudo, él no tiene esa conciencia escrupulosa, esa moral. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Aprendió lo que era malo. Entró cuenta? En la maldad, entró el conocimiento de la maldad. El conocimiento porque de la maldad. Solo conocía el bien de Dios. Y por lo tanto, el estar desnudo delante de Dios, Adán y Eva, desnudos delante de Dios, no había ninguna conciencia de pecado, porque eso no era en ninguna manera pecado, como no es pecado que el marido y la mujer se desnuden y estén en esa libertad, ¿no? Lo que sí es una perversión inimaginable es ver las playas nudistas, y a veces cuando vamos alguna vez a intentar nadar en alguna costa tiene uno que hacer esfuerzos para encontrar un rincón donde no haya algún perverso allí, que encima generalmente son de lo más repelentes, enseñando sus vergüenzas, ¿no? Pero ¿quién te enseñó? Es una buena pregunta. ¿Quién te enseñó a pecar? ¿Quién te enseñó el mal? Él tenía que haber contestado, pues fue la serpiente la que me enseñó, ¿no? La serpiente fue el maligno que me inyectó. Y le pregunta, ¿comiste del árbol que te dije que no comieras? ¿Hiciste eso que no debías de hacer? Esta pregunta, pues cuántas veces hemos hecho, ¿verdad? Nuestros niños, o nos han hecho a nosotros, o realmente el Espíritu Santo dentro de nosotros nos las hace, ¿no? Muchas veces a lo largo de la vida. Dios pregunta a Caín, otra pregunta más, le hace dos preguntas a Caín, muy curiosas. Génesis 4, 9 y 10. Y Yahvé dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Dos preguntas. ¿Dónde está tu hermano? Esta pregunta no se suele hacer mucho en las iglesias a los creyentes. Y sin embargo nos decimos hermano, 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 pero generalmente un creyente no sabe dónde está su hermano. Si está padeciendo necesidad, enfermedad, si está triste, si está en preocupación, en problemas, si se encuentra solo, etcétera, ¿no? Entonces es una pregunta muy interesante. ¿Dónde está tu hermano? Y después claro, el Caín quiere escurrir el bulto y qué sé yo. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Pues sí, somos guardas los unos de los otros. Pero qué vergüenza, ¿no? Lo que contesta, ¿no? Pero hay un cristianismo hoy así muy light, al estilo de Caín, de decir yo no soy guarda de mi hermano. Yo vengo al culto, yo diezmo, yo ofrendo, yo tal, yo cual, pero no soy guarda de mi hermano. Pero eso no es verdad. Eso es un individualismo, un egoísmo. Y luego Dios dice claramente que la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. A mí desde la tierra, ¿no? Entonces,
Yo creo que la sangre de millones de personas clama a Dios en el mundo. La sangre de los perseguidos, de los niños masacrados, la sangre de los inocentes, de los abortos, clama a Dios constantemente, ¿no? Sí, pregunta del ángel de Yahvé a Agar, muy curiosa también, Génesis 16, 7 a 9. Hablamos de las preguntas. Hay preguntas que no tienen respuesta. Cuando se las hacemos a Dios, Él tiene todas las respuestas. Pero hay respuestas que nos abren después a hacer muchas preguntas, nos abren puertas. Cada respuesta, cuando hacemos una pregunta y recibimos la respuesta, después se nos plantean otras preguntas. Y en realidad la ciencia es el resultado de muchas preguntas y respuestas. Pero la ciencia nos enseña que cada vez que encuentra una respuesta científica, es decir, una solución a su interrogante, pues le abren nuevos interrogantes, nuevas preguntas, ¿no? Así que cada respuesta nos abre la puerta a nuevas preguntas. Pero aquí vemos que le dice el ángel de Yahvé, que es Jesús, a Agar. Y la halló el ángel de Yahvé junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Yahvé: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. ¿De dónde vienes y a dónde vas? Son dos preguntas muy curiosas, ¿verdad? ¿De dónde vienes y a dónde vas? ¿De dónde vienes? ¿Cuántas veces a los hijos que llegan tarde a casa, ¿de dónde vienes? O cuántas veces a los hijos que se ven que se van a salir de casa, ¿a dónde vas? O cuántas veces la mujer pregunta al marido: ¿a dónde vas? ¿O de dónde vienes? Pero estamos viendo cómo después el resultado es: no vienes de huir. ¿Por qué le haces esas dos preguntas? Porque estás equivocada en la decisión que has tomado. Vuelve y sujétate a tu señora. Vuelve y sujétate a tu padre, joven. Vuelve, oveja descarriada, y sujétate a tu pastor. Vuelve, mujer, y sujétate a tu marido. Y así sucesivamente. Y volvámonos al Señor y sujetémonos a la voluntad de Dios, que es perfecta. Abraham pregunta a Dios. Ahora pues también vemos que todo el mundo pregunta. Aquí la Biblia es impresionante, la cantidad de preguntas que nos manifiesta, preguntas y respuestas. Génesis 18, 23 y 24. Abraham Dios le ha dicho, ¿no?, que va a destruir Sodoma, ¿no? Está dentro de Dios dentro de ese contexto. Le va a decir, ¿no?, que va a destruir Sodoma y Gomorra, y fíjate lo que le pregunta a Abraham a Dios. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Fíjate cómo se enfrenta con Dios para intentar salvar a la gente, ¿no? O sea, es un enfrentamiento. ¿Cómo puedes hacer esto? No puedes pero va bajando, es curioso. Entonces, el pasaje. Claro, cuando Dios dice: si hubiera 50 justos, no lo destruiría. Entonces, y si fuera 40, sigue preguntando y preguntando. Todo el pasaje. Si hubiera 40, no lo destruiría. Y si hubiera 30, no lo destruiría. Y si hubiera 20, no lo destruiría. Y si hubiera 10, no lo destruiría. Pero fíjate, son preguntas y preguntas que está haciendo Abraham. No había ni 10 justos. Solo Lot, fíjate. Y no, tampoco era justo de ninguna manera, encima, pero bueno, porque él había abandonado al ungido de Dios, y su familia pues estaba totalmente corrompida, vamos, o sea que de ninguna manera. Jacob pregunta también al ángel de Yahvé cuando pelea con él. Está peleando toda la noche con el ángel de Yahvé, que es uno de los nombres de Jesús, y en Peniel. Y está en esa pelea, dice: no te dejaré hasta que no me bendigas. Y al final el ángel de Yahvé le cambia el nombre de Jacob, que significa el suplantador, el engañador, por Israel, príncipe del pueblo de Dios. Y después le hace esta pregunta:
que, bueno, pues es directa. Entonces Jacob le preguntó y dijo: «Declárame ahora tu nombre». Y el varón respondió: «¿Por qué me preguntas por mi nombre?». Y lo bendijo allí. Entonces esto es un misterio, porque No. no le dan nombre. No, Pero no le dan nombre, pero lo bendijo. pero lo bendice. El nombre de Dios El nombre. es bendición. Bendición es uno de sus nombres. Ahí, y lo bendijo allí. Bendición. Dios es la fuente de toda bendición. Pero no le declaró el nombre. No, tú sabes, ¿cómo te llamas? Es una forma de siempre de conocerse, ¿no? ¿Cómo te llamas? Y claro, te identifica el nombre. Antiguamente, además, el nombre identifica, ¿no? Identificaba, marcaba, ¿no? La personalidad, el carácter, y además cada nombre tiene un significado. Sí. Un significado espiritual, ¿no? Y por eso le cambia el nombre, porque tú fíjate, de ser un engañador, un suplantador, a ser un príncipe del reino de Dios, del pueblo de Dios. Pero en cualquier caso, qué bueno preguntarle el nombre al Señor, porque usted sabe que Dios tiene muchos nombres, y Él va revelando sus nombres a lo largo de toda la relación con sus hijos, con su pueblo. Él es Yahvé Shalom, Dios es mi paz. Él es Yahvé Jireh, Dios es el que provee más abundantemente de lo que pensamos, ni deseamos, ni imaginamos, y así sucesivamente. Él es Yahvé Rafa, Dios nuestro sanador. Así que qué bueno preguntarle por sus nombres. Preguntar a los ancianos es realmente tipo de toda la cultura de Israel. A lo largo de los siglos, de los milenios, siempre preguntaban a los ancianos. Se reunían en la Quejilá y siempre los jóvenes preguntaban a los ancianos, el pueblo preguntaba a los ancianos. Y los ancianos, el consejo de ancianos, pues respondía constantemente en Israel. Deuteronomio 4, 30 a 34. Perdona, me he ido a Reyes. Deuteronomio 4. 4, 30 a 34. Y yo creo que hoy todavía hay muchos pueblos en el mundo donde se hacen preguntas a los consejos de ancianos. En África estamos acostumbrados a verlo constantemente, ¿no? Y ellos tienen, lógicamente, más conocimiento histórico para responder. ¿Y qué es lo que preguntaban a los ancianos? Pues por la historia del pueblo de Israel, que ellos habían vivido, claro, o que habían conocido de los relatos de otros más ancianos, y así se va transmitiendo verbalmente, boca a boca, toda la revelación de la Torá y también todas las bendiciones, experiencias, maravillas de la historia del pueblo escogido. Deuteronomio 4, 30 a 34. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieses a Yahvé tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es, Yahvé tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Porque pregunta ahora si en los tiempos pasados, que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra como ella. Y esto es la pregunta a los ancianos, pregunta a ver si Dios ha desamparado a su pueblo. Sería bueno. Está hablando de la salida, ¿no? De la salida de Egipto, de ser protegido. ¿No? El gran milagro, ¿no?, que Dios había hecho con los grandes, ¿no? Multitud de milagros impresionantes a lo largo de los 40 años en el desierto. Imagínate tú, sin tener tiendas, nada, y ser completamente amparados, protegidos. Realmente es alucinante, es sorprendente, ¿no? No se olvidará del pacto que juró a tus padres. Entonces, y es bueno también que los niños pregunten a sus padres sobre las bendiciones de Dios a lo largo de sus vidas, para que los niños comprendan, ¿no?, que eso no lo han vivido ellos, pero que sus padres lo han vivido, y después así se irá transmitiendo. Es Deuteronomio 32, 7, volvemos a insistir en este. Dice, porque nosotros no hemos conocido esos tiempos. Dicen, los jóvenes no hemos estado ahí, y por eso tenemos que preguntar a los que sí
lo han han conocido o han tenido una fuente más directa, ¿no? Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Y ellos te dirán. Es decir, pregunta a tu padre y él te declarará, y a los ancianos. Qué bueno, los niños enseguida empiezan a hacer preguntas. A mí me dicen, abuelo, abuelo, y me hacen preguntas todos mis nietos. Y bueno, pues se nota la inquietud, esa sed tan grande, ¿no? De búsqueda, de aprender, de conocer, de recibir respuestas, a veces complicadillas. Empiezan con el porqué, ¿verdad? Empiezan por el porqué, abuelo, ¿por qué esto? A ver, ¿por qué? Y bueno, pues eso forma parte del aprendizaje. Nadie nace sabiendo, pero sí hay que preguntar. Dice un proverbio chino, el que pregunta queda como ignorante una vez, pero el que no pregunta sin saber permanece ignorante toda la vida. Así que mejor pasar por ignorante una vez y después ya recibir esa sabiduría con la respuesta sabia. Vamos a seguir leyendo Segunda de Reyes 22:13. Y de preguntad a Yahvé por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Yahvé que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro. El rey Josías, pues era muy joven, tenía 18 años, está queriendo restaurar todas las grietas de la casa del templo y todo que estaba arruinándose, y descubren la Torá, los enviados por él descubren el libro que estaba allí lleno de polvo, abandonado, sin respeto, y entonces lo lee y pide a los fariseos, a los escribas, a los sacerdotes, pide que pregunten a Dios acerca de él. Pregúntale a Dios por mí. Ni se atreve él a preguntar, pues es un joven, pero pregúntale a Dios por mí, ¿no? Y por el pueblo, porque hemos pecado. Descubre con la Torá que habían pecado, que sus padres habían menospreciado la Torá, que no la habían cumplido, no la habían obedecido, y tiene tanto temor de Dios que dice, preguntad a Dios por mí, ¿no? Me parece emocionante, ¿no? Y bueno, Dios quiere que le preguntemos, claro que sí. Sabes, los niños son unos preguntones, ¿verdad? Como hemos dicho. Dios hace muchas preguntas, ¿sabes? Le hace muchas preguntas a Job. Job 38, del 1 al 7. Y luego todo el capítulo continúa haciéndole preguntas y preguntas. Entonces respondió Yahvé a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus basas? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Dónde estabas tú? ¿Qué sabes tú de esto? ¿Qué? Y le hace preguntas como diciendo, pero vamos a ver, ¿pretendes discutir conmigo? ¿No? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Pero qué te has creído, hombre? Pero, sin embargo, Dios se humilla para dialogar con Job. Qué tremendo todo el capítulo, ¿no? Y le hace preguntas, pero preguntas tremendas, que a ver los científicos cómo las responden, ¿no? Están ahí intentando decir, bueno, fantasías sin ninguna prueba, mientras que Dios habla claramente de cómo ha establecido los fundamentos de su creación, ¿no? Hay preguntas que torturan psicológicamente, ¿sabes? Torturan, pues son como pinchos, torturas que pinchan. Mira lo que dice el salmista en Salmo 25, del 11 al 14. Por amor de tu nombre, oh Yahvé, perdonarás también mi pecado, que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Dios? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Yahvé es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. El Salmo 25, hemos dicho, del 11 al 14. Sí.
pero ahí estaba, hay un tema. ¿Quién es el hombre que teme a Yahvé? ¿Quién es el hombre que teme a Yahvé? Sí, no, pero esa es la pregunta. ¿Quién es el que teme a Yahvé? Pero me refiero claramente a esa pregunta en la que hay como una doble intención, ¿no? ¿Igual es en otro salmo? Sí, yo 27. creo que no es. Está el salmista pues herido y preguntando. No recuerdo ahora dónde lo había leído yo. Eso, creo que aquí en el 35:11. Mira a ver en el 35:11 y 12. Eso es. Sí. Se levantan testigos malvados de lo que no sé, me preguntan. Me devuelven mal por mal para afligir a mi alma. Pero yo, cuando ellos enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuda mi alma y mi oración se volvía a mi seno. Aquí es, exactamente, está diciendo cómo testigos malvados de lo que no sé me preguntan. Que eso es una tortura terrible, que te pregunten de lo que no sabes, ¿no? Sí, con mala intención. Con mala intención en este caso. Los malvados de lo que no se me preguntan para dejarme en ridículo y para atormentarme y me devuelven mal por bien para afligir a mi alma. Pero luego resulta que él dice cómo les bendice. Les devuelve bendición por maldición. Y cuando ellos se enferman, dice, él se viste de cilicio para orar por ellos. Y aflige con ayuno su alma para interceder. Qué diferencia de actitud. Pero mucho cuidado con las preguntas que hacemos, porque podemos ser unos entrometidos, podemos ser, qué sé yo, unos irreverentes, podemos ser unos insensatos. Por supuesto, mucho cuidado con las preguntas que hacemos a todos los hombres, pero sobre todo mucho cuidado con las preguntas que hacemos a Dios, porque algunos se creen que les preguntan a Dios y no les va a responder, y Dios lo oye todo. Vamos a pasar unos minutos de descanso y enseguida volvemos. Estamos contigo, no te vayas, pero antes del descanso toma nota otra vez del teléfono para llamarnos, para que le preguntemos a Dios si te ama, si tiene poder todavía para sanar, si realmente quiere ayudarte. Yo creo que no hace falta preguntarle esas cosas. Hay preguntas que sobran, porque Él ya las respondió sobradamente en sus promesas. Pero toma nota de los teléfonos y llámanos. Sí, os recordamos de nuevo 91 884 39 79, 91 también 884 41 80 y el 616 401 810. Pues enseguida volvemos, no te vayas, estamos contigo.